Buenos días a todos. Bienvenidos a este acto tan entrañable de conmemoración para los compañeros que fallecieron en la etapa COVID. Bienvenidos autoridades, compañeros, familiares y amigos. Bienvenidos a este acto tan entrañable y tan emotivo. Hoy nos reunimos para reconocer, para recordar y sobre todo para agradecer la gran vocación, el compromiso y la entrega de quienes ejercieron la medicina hasta el final, en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como sociedad. Su recuerdo permanece hoy más vivo que nunca entre nosotros, en sus compañeros, en sus pacientes y de manera muy especial en sus familias, por supuesto. Vamos a dar entrada al acto con dos intervenciones. Una de nuestro compañero, el doctor Ángel Pérez Sánchez, nuestro compañero Ángel vivió en primera persona esta pandemia, enfermó gravemente, lo que le llevó a estar varios meses en la UCI. Afortunadamente se recuperó y aquí lo tenemos, además colaborando con el colegio de una forma magnífica, porque ahora es el interlocutor del colegio con las asociaciones de pacientes y con la ciudadanía, lo cual es magnífico. Hoy su testimonio, por supuesto, es imprescindible. También tenemos a los representantes de los familiares, como representante Alicia Monterroso Avellano, hija de nuestro compañero fallecido Jesús Monterroso Martín, y que viene en representación de las familias. Les doy paso para sus intervenciones. Muchas gracias a todos. Excelentísimo señor alcalde de Ciudad Real, don Francisco Cañizares Jiménez. Excelentísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, don Miguel Ángel Valverde Menchero. Ilustrísimo señor delegado provincial de Sanidad, don Francisco José García Sánchez. Señor presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, doctor Manuel Rayo. Subdelegado de Defensa, autoridades sanitarias, académicas, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, compañeros y compañeras, familiares, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy no solo inauguramos un espacio, lo que hoy inauguramos es un lugar para la memoria. Para mí estar aquí hoy tiene un significado que me cuesta explicar sin que se me quiebre la voz, ya que yo también crucé esa frontera. Pero yo soy uno de los que volvió. Yo también crucé esa frontera, pero yo soy uno de los que volvió, uno de los que puede abrazar de nuevo, uno de los que pudo regresar. Ellos no pudieron estar hoy aquí. En aquellos días sonaba en todas partes la canción de Manolo y Ramón, del dúo dinámico, Resistiré. Fue la canción que se convirtió casi en un himno colectivo. Sonaba en los balcones, en las puertas de los hospitales, en los teléfonos móviles. Intentaba insuflar ánimo cuando no podíamos abrazarnos. Decía que resistiríamos, y muchos resistimos. Pero no todos. Sara Bravo López, José Manuel Iriarte Osa, Héctor Garrido Vecino, Ana Figueras Juárez, Jesús Monterroso Martín, Samir Así Museil. Ellos no resistieron menos, no lucharon menos, no fueron menos fuertes, simplemente tuvieron menos fortuna. Por eso este lugar es tan importante. Cada árbol que hoy plantamos es un símbolo de vida. Ellos dedicaron la suya a cuidar y salvarla de otros. Hoy la tierra recibe un árbol en su nombre. Es un gesto sencillo, pero profundamente justo. La naturaleza crecerá en este lugar, que es emblema de donde ellos dieron todo lo que tenían. No fueron héroes de película, no actuaron por gloria ni por reconocimiento. Hicieron lo que sabían hacer, hicieron lo que habían jurado hacer. Ellos hicieron lo que su conciencia profesional les exigía hacer. Eran médicos y ejercieron como médicos hasta el límite extremo. Aquellos días fueron terribles, los recordamos bien. La información que cambiaba en cada jornada, el miedo silencioso, las decisiones difíciles, la sensación de estar ante algo desconocido y desbordante. Y sin embargo, nadie se fue, nadie se escondió. Permanecimos, los sanitarios permanecimos, los médicos al frente. Muchos pagaron el precio más alto.
Yo quiero aprovechar este momento para recordar también, pero también para agradecer, porque si estoy aquí es porque otros no se rindieron. También lucharon por todos, también por mí. Gracias a los compañeros y compañeras que nos cuidaron con la profesionalidad con la que siempre sabemos cuidar los médicos de nuestros pacientes. Gracias a la ciencia que fue capaz de conseguir un remedio en tiempo récord. Gracias a nuestras familias que sufrieron en silencio, que nos sostuvieron con esperanza, con fortaleza, que soportaron sus miedos y los nuestros. Gracias al Colegio de Médicos que nos acompañó, que nos apoyó, que dio nuestra voz a nuestra profesión en medio de la tormenta. Por eso, este espacio no puede ser solo un recuerdo, tiene que ser también conciencia permanente, que cada árbol nos recuerde lo que ocurrió, que cada placa con su nombre nos recuerde que la medicina no es solo técnica, no son solo protocolos, ni solo es una organización. La medicina es compromiso, es responsabilidad, es estar cuando más nos necesitan. Ellos estuvieron. Y mientras estos árboles crezcan, crecerá también nuestra obligación moral de no olvidar, porque olvidar sería una segunda pérdida. Hoy los recordamos con respeto, con gratitud y con una tristeza serena que el tiempo no borrará, pero que se transformará en compromiso. Ellos estarán siempre en nuestra memoria. Ellos ya forman parte de nuestra historia. Muchas gracias, queridas compañeras y queridos compañeros. Muchas gracias. Gracias a todos. Hola a todos, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este evento el haber recordado a nuestros familiares con tanto interés y cariño. Gracias de corazón a todos los asistentes, familiares y amigos. No es nada fácil enfrentarse al recuerdo de la pandemia que sufrimos en 2020, ese cúmulo de semanas en blanco y negro donde todo era miedo e incertidumbre. Una etapa que hoy parece muy lejana para mucha gente, pero que para nosotros, para las familias de quienes perdimos a alguien, todavía parece que fue ayer. La pandemia quedó atrás gracias a muchas cosas, pero sobre todo dos fueron fundamentales: la ciencia y nuestros sanitarios. No nos olvidemos que en primera línea estaban ellos, nuestros médicos, nuestras enfermeras y tantos otros profesionales sanitarios, también cuerpos de seguridad, cuidando a la gente como podían, 24/7, arriesgando su salud, poniéndose frente a un virus del que desconocíamos prácticamente todo y que amenazaba la vida tal y como la conocíamos hasta entonces. El mundo literalmente se paró. Parecía imposible volver a una normalidad completa y sin embargo aquí estamos 6 años después. Hoy ya se nos han olvidado esos meses de horarios, de toques de queda, donde nos saludábamos chocando un codo, donde no podíamos asistir a funerales para velar a nuestros fallecidos y donde ni siquiera podíamos abrazarnos para darnos consuelo. De la noche a la mañana vimos cómo nuestra vida cambiaba para siempre. Para el mundo, las víctimas de esta pandemia pudieron parecer en algún momento cifras o estadísticas en un telediario. Para nosotros, sin embargo, eran los padres y madres que nos cuidaban, eran los hermanos y hermanas con los que compartíamos la vida, eran los amigos con los que nos reíamos. Cada uno de ellos era el mundo entero para alguien que hoy está aquí. Héctor, Sara, Leonardo, Samir, Ana, José Manuel y Jesús eran nuestra raíz y nuestro hogar. Nos dejaron con un abrazo pendiente, con un te quiero atrapado en la garganta y con el alma rota por una despedida que en muchos casos no pudimos llegar a dar. El dolor que compartimos hoy no desaparece, simplemente aprendemos a vivir con él. Gracias a los profesionales sanitarios de nuestros hospitales y centros de salud, que se convirtieron en la única familia de nuestros seres queridos en sus últimos momentos. Gracias por sostener sus manos cuando nosotros no pudimos hacerlo. Héctor, Sara, Leonardo, Samir, Ana, José Manuel y Jesús. Os recordamos cada día. Os tenemos presentes en cada momento. Os echamos muchísimo de menos. Y sobre todo, estamos orgullosos de vosotros todos los días. Os queremos. Que vuestra memoria no sea solo recuerdo, sino también ejemplo. Muchas gracias.
presidente del Colegio de Médicos, Manolo Rayo, muchísimas gracias por invitarnos a este emotivo acto. Presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, delegado de la Junta de Sanidad, representantes de otros colegios profesionales que hoy nos acompañáis, miembros de la Corporación Municipal, querido subdelegado de Defensa, coronel de la Guardia Civil, representantes de la sociedad civil de Ciudad Real, que hoy asistimos a este acto de justicia y de memoria que nos recuerda a todos los momentos que vivimos como sociedad hace 6 años, poco más de 6 años, que empezó la locura que supuso el COVID. Hemos escuchado a Ángel y Alicia contándonos la parte más personal de un sufrimiento colectivo que a todos nos afectó de una manera u otra, pero que sin duda a unos les afectó mucho más que a otros. Muchos tuvimos la suerte de que nuestra familia más cercana se librase de la muerte, del fallecimiento de algún ser querido. Pero hubo 7 familias en esta provincia que sufrieron en carne propia el terrible zarpazo de este virus. 7 profesionales sanitarios que hoy rendimos homenaje. Homenaje a lo que fueron, homenaje a lo que hicieron y cómo entregaron al final la vida por todos. En los momentos que no sabíamos qué estaba pasando, nadie lo sabía, ellos estuvieron en la trinchera del momento más complicado, el momento de atender a las víctimas que se amontonaban en nuestros hospitales y nuestras casas y que con la inmensa humanidad que representa una profesión como la medicina entregaron su vida. No me puedo imaginar el dolor y el sufrimiento de esas familias ante la enfermedad y el fallecimiento de su padre, de su marido, de su esposa, de su padre. No me puedo imaginar el dolor que sufristeis los sanitarios durante esos días de enfermeros, médicos, sanitarios, que acudíais a trabajar con la incertidumbre de no saber si ibais a volver, incluso aislándoos de vuestras propias familias, sin poder compartir esos momentos de sufrimiento, pero que sin duda nos han marcado como sociedad. Espero que para bien. Decían que saldríamos mejor, no lo sé, pero sin duda haríamos un flaco favor a esa intención si no fuésemos capaces de recordar a aquellos que lo dieron todo, aquellos que fallecieron. Y los médicos fue una profesión que sufrió como ninguna otra la dureza de esos momentos y el sufrimiento de las pérdidas. Darle las gracias a Manolo Rayo por hacer esto posible. Es su propuesta, es su proyecto, es su colectivo, pero es un favor que nos haces a la sociedad y al futuro de una sociedad mejor. Hoy estamos en los terrenos del Gran Hospital Universitario de Ciudad Real y frente a lo que será la Facultad de Medicina, y esos estudiantes que sin duda saldrán de esa Facultad de Medicina, pues esperemos más pronto que tarde que ya vicerrectora seamos capaces de dar las licencias correspondientes al Ayuntamiento de Ciudad Real, van a poder comprobar que antes que ellos hubo médicos que lo dieron todo. Y como decía Alicia, fue un ejemplo, y son ejemplo de vida que debemos trasladar a generaciones futuras. Por eso estos 7 árboles, estos 7 cipreses con sus nombres, os darán algún tipo de consuelo y memoria a los familiares cercanos. Harán de ellos un ejemplo para los médicos y añoranza del compañero perdido, pero representan el ejemplo de los mejores valores que representa la medicina para toda la sociedad, que se va a encarnar en nuevos médicos que van a salir de esa facultad. Por eso, Manuel, muchísimas gracias por esta iniciativa, que sin duda va a contar con la colaboración de toda la sociedad y particularmente de este ayuntamiento, que lo hace con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir y que sientan a aquellas familias que hoy nos acompañan que no nos olvidamos. Ellos sé que no, pero nosotros tampoco. Sufrimos mucho y sufrimos por ellos. Y como sufrimos por ellos, hoy les recordamos todos juntos en este sencillo acto, pero de justicia
y de ejemplo de lo que es servir a una sociedad. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Bien, pues muy buenos días a todos. Querido presidente del Colegio de Médicos, alcalde de Ciudad Real, delegado de Sanidad, compañeros de la Diputación Provincial, diputados nacionales, senadores, senadoras, subdelegado de Defensa, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, amigos, amigas, también veo al superintendente de la Policía Local, compañeros y compañeras médicos de las personas que hoy homenajeamos y particularmente a las familias. En nombre de la Diputación Provincial de Ciudad Real quiero agradecer al presidente del Colegio de Médicos el que haya querido que participáramos en un acto como este. De alguna manera una institución como la que tengo el honor de representar, pues representa un poco el sentir y el padecer de esos momentos tan duros que vivimos todos los españoles, todo el mundo, y que vivimos por supuesto también aquí en la provincia de Ciudad Real. Yo no sé ustedes, pero yo en los últimos días, y no sé por qué, estoy recibiendo en estos recordatorios que tenemos en nuestras redes sociales muchos de esos momentos de la pandemia, publicaciones que nos recuerdan esos momentos, y cuando tienes la oportunidad de verlos, efectivamente coincido con Ángel, infunde una tristeza serena de recordar lo difícil, lo mal que todos lo pasamos, la incertidumbre, la angustia, la dificultad. Recuerdo la primera víctima que hubo en mi pueblo y tuve la oportunidad de llamar a la viuda de uno de los fallecidos, una persona relativamente joven, y me contaba que habló con su marido cuando se lo llevaban, compañeros vuestros, que habló con él alguna vez desde la habitación, pero que ya lo pasaron a UCI y ya no volvió a verlo, ni volvió a tener un contacto con él. Y me decía, y lo difícil no ha sido solo eso, sino la angustia de no haber podido abrazarme a nadie que me haya reconfortado, porque no podíamos tener ningún tipo de contacto, como decía una de las familiares de de los médicos fallecidos. Y en este sentido yo quiero reconocer a los profesionales sanitarios, porque no solo estabais en primera línea atendiendo una situación de enorme dificultad y de absoluta incertidumbre, sino que además teníais la difícil papeleta de tener que hablar diariamente con esos pacientes, algunos de los cuales vosotros casi mejor que nadie sabíais que no iban a salir adelante. Y hablar luego también con los familiares. Y algunas veces sujetar a los propios ciudadanos que queríamos saber, que queríamos conocer, que queríamos estar, y que se nos hacía ver que eso no era posible por la dificultad o por el riesgo del contagio. Por tanto, yo creo que vuestra labor, la de todos los sanitarios, fue extraordinariamente abnegada y digna de ser recordada. Y por desgracia lo hacemos en aquellos que, siendo médicos y entregando ese compromiso, ese juramento que hacen al decidir dedicarse a la medicina, pues lo llevaron hasta el final, perdiendo incluso su vida. Efectivamente, algunos no tuvieron suerte, otros sí que la tuvieron. Y esto es lo que recordamos. Sara fue la primera, tengo entendido que fue un día 28 de marzo cuando falleció, pero fueron el resto. Y esto yo creo, Manuel, que es un homenaje no solo a los médicos, es un homenaje a todos los sanitarios o a tantas personas que en el ejercicio de su profesión se contagiaron de esta enfermedad y por desgracia no pudieron tampoco superarla. Así que, bueno, pues sirva este acto para homenajearlos, para recordarlos con esa tristeza serena, pero para que no olvidemos nunca lo mal que lo pasamos, pero también lo rápidamente que salimos de una situación así, porque es cierto que la ciencia nos dio soluciones en un tiempo prácticamente inaudito, ¿no? Hoy parece que todo es normalidad, pero al final eso está ahí y yo creo que no debemos olvidarlo nunca. Por tanto, yo creo que es un acertado homenaje a los médicos fallecidos, pero en realidad a todas las personas que perdieron la vida con el COVID. Yo tengo
no antecedentes, tengo descendentes, ¿no?, por hijas que quieren ser médicos y que una de ellas va a empezar ya. Y es realmente admirable ver el comportamiento en personas jóvenes y cómo han dedicar su vida a los demás, ¿no? Por tanto, yo creo que en este acto, en este homenaje, pues también tenemos que tenerlo en cuenta. Yo quiero también anunciar que el presidente del Colegio de Médicos nos ha pedido a la Diputación Provincial que apoyemos también la posibilidad de tener un homenaje permanente a la carrera médica. A los médicos tenemos que escucharlos más, porque realmente están cuidando de nosotros siempre y necesitan también de nuestro afecto, de nuestro cariño, de nuestra atención y también de tratarlos de la mejor manera posible. Y por tanto, en momentos ahora también complicados, en donde en distintos sitios estáis reivindicando cosas, pues yo creo que es momento también de escucharos un poco más y atenderos también un poco más. Decirte, Manuel, que esta propuesta que nos habíais pedido para que la Diputación apoyara el erigir un monumento a los médicos, a todos los médicos, aquí o en las inmediaciones de este lugar, quiero trasladarte que desde la Diputación yo voy a proponer que esto pueda salir adelante y que apoyemos económicamente, lógicamente, este homenaje a todos los médicos para que perdure para siempre y para que esté también al lado de aquellos que se están formando para en el futuro también cuidarnos como lo hacéis vosotros. Muchísimas gracias y buenos días. Presidente del Colegio de Médicos, alcalde de Ciudad Real, presidente de la Diputación, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército, a las familias de los fallecidos y fallecidas y a todos los presentes, compañeros y compañeras, amigos y amigas, muy buenos días. Es desde luego para mí un honor participar en este acto, participar personalmente, participar como profesional sanitario, que también lo soy, pero participar también representando al Gobierno de Castilla-La Mancha en este acto tan emotivo y tan acertado que ha tenido el Colegio de Médicos de hacer este recuerdo, este homenaje a los fallecidos de la profesión médica durante la pandemia. Desde luego hay que tener un recuerdo emocionado sobre estas personas, en particular, también lo decía antes el presidente de la Diputación, sobre también el resto de trabajadores sanitarios fallecidos durante la pandemia y la población en general que también falleció. Desde luego hoy reivindicamos la figura de estos profesionales médicos que dieron con su vocación de servicio lo mejor que tenían, que era su vida, porque la dieron trabajando y haciendo lo que mejor sabían, que era cuidar y curar a los demás. Desde luego es algo que nunca se podrá pagar. Estos árboles nos recordarán siempre la memoria viva de estas personas y desde luego será un recuerdo impagable para los familiares, pero también para todas las personas que por aquí tengamos que venir y que veamos esos árboles como símbolo de representación de personas que dieron todo lo mejor que tenían por los demás. Y no me puedo abstraer de esos meses tan duros, tan fatídicos para todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, y para pues esos momentos que desde luego han marcado un antes y un después en todas las personas, pero probablemente los profesionales sanitarios nos han marcado todavía más, y hay un antes en nuestra vida sanitariamente de la pandemia y un después. Desde luego fue una lucha importante, fue una entrega fundamental y desde luego quiero apelar a ese espíritu de concordia, de trabajo en equipo, sin distinciones de categorías, en el cual todos y todas trabajábamos en pro de que era intentar salvar vidas. Estamos en unos momentos muy complicados, momentos donde no sabíamos contra quién nos estábamos enfrentando, pero los profesionales sanitarios estuvimos y estuvieron en primera línea, en centros de salud, en hospitales, en residencias, dando todo lo mejor que tenían, que era sus conocimientos, su trabajo y en algunos casos hasta sus vidas. Creo que hay que apelar a ese buen hacer, a ese espíritu que durante la pandemia nos condujo a todos los profesionales a trabajar codo con codo para intentar dar lo mejor. Y desde luego, si no hubiera sido por ese esfuerzo, obviamente por los avances de la ciencia, la famosa vacuna, pero sobre todo el esfuerzo de los profesionales que dieron lo mejor para poder hacer todo lo que estaba en nuestras manos para que esa famosa curva se doblegara y que al final le ganáramos la partida a ese maldito, perdóname la expresión, bicho que fue el COVID-19. Mi recuerdo emocionado para todos y desde luego a las familias, pues no se puede sustituir la figura de vuestros familiares.
lo que suponía para vosotros, y desde luego el recuerdo os tiene que quedar que hicieron todo lo mejor posible, todo lo que estaba en sus manos para dar lo mejor a los ciudadanos. Una situación de entrega que desde luego tiene que ser valorada. Y vuelvo a insistir en el gran acierto que ha tenido el Colegio de Médicos en recordar con algo tan perenne como son los árboles y con esa especial mención que tienen para todos los humanos, pues los árboles, esa perdurabilidad que tienen, que hará que nunca se nos olvide la memoria de estos profesionales. En nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, mi emocionado recuerdo para ellos y desde luego una enseñanza a todos de lo que aprendimos en esa época y que creo que salimos mejores y creo que podemos hacer las cosas coordinadamente juntos y desde luego evitando los roces entre categorías profesionales. Gracias, besos al cielo y muchas gracias. Veíamos hace unos momentos un helicóptero elevándose al cielo, como el alma de nuestros compañeros que en algún sitio estarán. Buenas tardes, excelentísimo señor alcalde, excelentísimo señor presidente de la Diputación, señor delegado de Sanidad, representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, querido Ángel, subdelegado de Defensa, señor coronel de la Guardia Civil, representantes de la sociedad civil, senadores, diputados, amigos, amigas, compañeros y sobre todo familia. Hoy sois los protagonistas, junto con vuestros familiares, con los compañeros. Hoy será un día de muchas emociones. Cuando hace casi un año la actual Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real tomó posesión y tuve que pronunciar el discurso más importante de mi vida hasta entonces, hice referencia a los 7 compañeros hoy homenajeados, porque creía, y sigo creyendo, que se trataba de un acto de justicia. Me propuse, y suelo cumplir con lo que prometo, ensalzar públicamente el sacrificio extremo de estos 7 médicos, que incluso aún estando jubilados, ¿verdad, Elizabeth?, perdieron su vida por intentar ayudar, proteger y curar al prójimo, a su paciente. El ejemplo, el entrego de su conocimiento más allá de su obligación con esta sociedad. No se escondió, no se perdió. Por esta ejemplaridad, en el compromiso humanista del médico, hoy cumplimos. A final del año 2019 y principios del 2020, lo que inicialmente parecía un hecho local en China, empezó a alertar a la comunidad científica y sanitaria internacional. Primero con la rapidísima construcción de grandes hospitales en la zona supuestamente afectada, después con el comportamiento de la comunidad china en el extranjero y finalmente con la aparición de los primeros casos en otros países, de una enfermedad que parecía infecciosa, de la que desconocíamos todo, pero que mataba con celeridad y que no podíamos parar. Era el principio de la mayor guerra sanitaria del último siglo, la guerra de nuestra generación. Como en toda guerra, alguien se tenía que poner al frente de los ejércitos sanitarios, donde colaborativamente diversos profesionales, como celadores, auxiliares, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, veterinarios, todos necesarios e imprescindibles, cumplían con la labor encomendada en función de sus capacidades y que lucharon desesperadamente contra un virus de unas pocas micras. Pero capitaneando, por preparación, conocimientos y responsabilidad social, debían estar los médicos, y lo estuvimos, tomando decisiones terribles a veces, en momentos de ausencia de medios suficientes para todos, sabiendo muchas veces que al paciente del que se despedían al final de la jornada no lo volverían a ver al día siguiente. Imagínense el terrible daño psicológico que se debe soportar decidiendo quién y quién no tenía, por falta de respiradores, las mayores posibilidades de supervivencia. El desgarro silencioso y doloroso en la propia alma
no lo tenían otros profesionales. Esa herida no se puede curar apelando únicamente a la vocación. Por eso, resulta poco entendible que aquellos aplausos de las 8 de la tarde se hayan olvidado y sean sustituidos hoy en ocasiones por insultos y agresiones. Qué cruel resulta la amnesia selectiva, sobre todo cuando nos encontramos inmersos en una lucha sin cuartel por nuestra dignidad y el sostenimiento de un sistema sanitario público de calidad. Y como en todas las guerras de la antigüedad, los que iban en primera línea habitualmente recibían las primeras flechas y lanzadas y los primeros arcabuzazos. Ciudad Real, con el paso de los meses, se convirtió en la provincia española con mayor número de médicos fallecidos por cada 1000 colegiados por esta maldita enfermedad. También, a nivel nacional, fueron cerca de 125 compañeros los que fallecieron, lo cual nos coloca en lo que podríamos considerar como una profesión de riesgo. También muchos de nuestros compañeros y compañeras se contagiaron, atendiendo a sus pacientes y a los ancianos de las distintas residencias, desplazándose incluso en sus propios vehículos con sus ecógrafos para mejorar el diagnóstico de las neumonías, y que incluso trasladaban personalmente a los que peor se encontraban al hospital. Y muchos quedaron con secuelas físicas, ¿verdad, Ángel? Que aún arrastran y que han mermado decisivamente su calidad de vida, obligándoles a dejar la profesión, cuando ellos no querían. Aquí, los compañeros de atención primaria nuevamente se llevaron la peor parte. 5 de nuestros 7 héroes eran médicos de familia. Teresa. Teresa, una madre no debería sobrevivir a su hija. Sara se nos fue hoy hace 6 años. Estaba llena de vitalidad, conocimientos, ilusión, empatía y juventud. Nos queda su recuerdo y memoria. Ella, la médico en activo más joven fallecida en España, por hacer lo que más le gustaba, que era acompañar e intentar curar a sus semejantes en Mota del Cuervo. Ella marca esta fecha, el 28 de marzo. Es el día establecido por la Organización Médica Colegial de España para recordarlos a todos y a todas. José María, tú perdiste a la compañera de toda una vida, que volvió a la actividad clínica después de unos años de gestión en este mismo hospital, donde dejó una huella imborrable para muchos. Siempre constructiva y certera en sus comentarios. Atesoraba la sabiduría del que ha estado en varios sitios distintos de una misma mesa, la mesa de la sanidad pública. Aprovecho también en este momento para tener unas palabras dirigidas a los gestores, ya sea al frente de una gerencia sanitaria, un ayuntamiento, una residencia, un grupo de la Guardia Civil, un grupo de la Policía Nacional. Ellos, como servidores públicos, también sufrieron mucho, y soy consciente de ello porque lo viví en carne propia. Aprendían día a día con sus aciertos y errores no intencionados. Dormían poco, se contagiaban y se desesperaban cuando los suministros se agotaban y no encontraban repuestos. Y lloraban, claro que lloraban. Enid, yo conocí a Héctor, yo trabajé con Héctor. Todo lo que tenía de grande en lo físico lo tenía en su corazón, para estar con sus niños. Se desvivía si alguna bronquiolitis no evolucionaba adecuadamente. Reía con ellos. Seguro que desde algún lugar nos estará viendo.
deseando que cada uno de nosotros aprovechemos nuestro tiempo para construir un mundo mejor que dejar a sus pequeñajos. Igone. También trabajé con José Manuel en la antigua clínica Recoletas. Mi primer trabajo unos meses antes de incorporarme en mi plaza de residente de cardiología en Canarias. Como un padre protector, me acompañó y me ayudó a empezar a entender cómo era esta profesión y su entorno laboral. Era valiente, al mismo tiempo que calmado. No puedo ni quiero borrarlo de mi memoria. Ahora querría explicarles por qué este lugar. Como se observa, nos encontramos en la entrada de un servicio de urgencias hospitalario. Un lugar a donde muchos ciudadanos, muchos pacientes, acuden angustiados ante la posibilidad de padecer una patología grave que atente contra su vida. El mensaje es claro, y más claro quedará cuando esperamos el próximo 28 de marzo de 2027, gracias señor presidente, inauguremos una escultura amable en el centro del espacio que nos dejan estos 7 cipreses, para recibir a estos pacientes que de alguna manera sepan que dentro hay personal sanitario, pero que sobre todo hay médicos que se van a dejar la piel para ayudarles. Además, estará mirando a la futura Facultad de Ciencias de la Salud, fuente y garante de los primeros y fundamentales conocimientos. Alicia, tu padre siempre estuvo orgulloso de haber sido médico de pueblo. Para mí un valiente, ya que tenía en su soledad que ser un especialista en todo. Amaba el conocimiento íntimo de cada uno de los habitantes de su pueblo, como el de cada uno de los pacientes de su cupo en Alcázar de San Juan. Siempre con un buen humor que transmitía a todo aquel que se acercaba. Desgraciadamente no ha sido posible que nos acompañara Evangelina, la esposa del doctor Muselli, que también quedará siempre en nuestro recuerdo y sobre todo en el de sus solaneros. Descansen todos en paz. Al ir finalizando este discurso, permítanme agradecer, personalizándolo en nuestro alcalde, don Francisco Cañizares. Estoy seguro que cualquier corporación hubiese hecho lo mismo. La ayuda y las facilidades proporcionadas por la corporación municipal para el buen desempeño de este acto. Mi reconocimiento y el de la Junta Directiva a todos los concejales, sean de donde sean, y en especial a Aurora y a Miguel. Me acuerdo también de Saturnino, por sus ideas llevadas a la práctica, y en general de los operarios del ayuntamiento que tanto cariño y profesionalidad han puesto sobre el terreno. Finalmente, solo les quiero pedir una cosa, parafraseando unas palabras de una famosa serie policíaca de hace muchos años. A los médicos presentes, cuídense, y a los que no lo son, cuídennos, porque sin médicos no hay medicina. Muchas gracias.
Nos adentramos ahora en el momento central de este acto, un momento especialmente significativo en el que vamos a rendir homenaje de manera individual a cada uno de los médicos que hoy recordamos. A través de la lectura de sus reseñas evocaremos sus trayectorias, su vocación y su compromiso con la profesión médica. A continuación iremos llamando a sus familiares, quienes recibirán una placa conmemorativa y una flor en su memoria, como símbolo del reconocimiento y del respeto de toda la profesión. Sara Bravo fue especialista en medicina familiar y comunitaria, desarrollaba su labor como médica de familia en el Centro de Salud de Mota del Cuervo, donde ejercía en distintos consultorios de la zona, ganándose el cariño de pacientes y compañeros por su cercanía y dedicación. Formada en la Universidad de Valladolid, destacó desde muy joven por su vocación médica y su firme compromiso con el cuidado de los demás. Su trayectoria estuvo marcada por el esfuerzo, la superación y una clara orientación hacia la atención directa del paciente, entendiendo la medicina como un servicio. Durante los años previos a la pandemia, desempeñó su labor en el ámbito de la atención primaria, consolidándose como una profesional trabajadora, empática y profundamente implicada. Quienes compartieron con ella el día a día destacan su capacidad de trabajo, su trato humano y su constante disposición a ayudar. Sara falleció un día como hoy, un 28 de marzo del 2020, a los 28 años, en los primeros momentos de la pandemia, convirtiéndose en la médica en activo más joven fallecida por COVID-19 en España. Hoy la recordamos como ejemplo de vocación, entrega y compromiso con la profesión médica. Su memoria permanece en sus compañeros, en sus pacientes y en todos aquellos que vieron en ella una forma de ejercer la medicina basada en la cercanía y en el cuidado. Recoge la placa su madre, Teresa López, y la entrega el presidente del colegio, don Manuel Rayo, el alcalde de Ciudad Real, don Paco Cañizares, y la alcaldesa de Mota del Cuervo, Irene Cabrera. Héctor Garrido Vecino. Héctor Garrido Vecino fue especialista en pediatría y desarrolló su labor asistencial en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, tras ejercer previamente en distintos centros de la provincia como Valdepeñas y Manzanares. Nació en Barrancabermeja, Colombia, y se formó en medicina en la Universidad Industrial de Santander, donde inició una trayectoria marcada por su vocación sanitaria y su compromiso con los pacientes. Posteriormente se especializó en pediatría, disciplina que ejerció durante años antes de trasladarse a España, donde continuó su desarrollo profesional. Durante más de una década, en nuestro país, Héctor se consolidó como un pediatra cercano, sereno y profundamente humano, especialmente reconocido por su capacidad para afrontar situaciones complejas con equilibrio y sensibilidad. Sus compañeros destacan su profesionalidad, su trato amable y su disposición constante para ayudar. Persona activa y comprometida, supo compaginar su vocación médica con otras pasiones como el deporte y la vida familiar, valores que marcaron tanto su trayectoria familiar como personal. Héctor falleció el 15 de abril de 2020 a los 59 años, tras semanas de lucha contra la enfermedad. Hoy lo recordamos como un médico entregado,
un profesional respetado y una persona cercana cuyo legado permanece en quienes compartieron con él el ejercicio de la medicina y en las familias a las que dedicó su cuidado. Recoge la placa su esposa Enid Matthews y entrega la vicepresidenta del colegio, la doctora Berta Legido, el señor presidente de la Diputación, Ezequiel Valverde, y el segundo teniente de alcalde de Puerto Llano, don Andrés Gómez. Don José Manuel Iriarte Osa. José Manuel Iriarte Osa fue médico de emergencias, desarrollando su labor durante más de 3 décadas en la provincia de Ciudad Real, vinculado a la UBI móvil de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transportes del SESCAN en Tomelloso. Nació en Motrico, Guipúzcoa, y se licenció en Medicina en la Universidad de Zaragoza. Inició su trayectoria profesional en el País Vasco antes de trasladarse a Castilla-La Mancha, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Fue uno de los primeros médicos de emergencias en España, participando en el desarrollo de este ámbito asistencial y dedicando su vida profesional a la atención urgente, siempre en primera línea. Su trabajo, estrechamente ligado a la respuesta inmediata ante situaciones críticas, le convirtió en un referente para compañeros y equipos con los que compartió años de servicio. Quienes trabajaron a su lado destacan su experiencia, su compromiso y su vocación, así como su dedicación constante a una medicina exigente y esencial para el sistema sanitario. José Manuel Iriarte falleció el 15 de abril de 2020 a los 63 años, tras semanas ingresado en la UCI del Hospital La Mancha Centro. Hoy lo recordamos como un médico pionero en la atención de emergencias, un profesional entregado y una figura clave en la asistencia sanitaria urgente de nuestra provincia. Recoge la placa Igone Motiño, esposa de José Manuel Iriarte Osa. Se la entrega el secretario de nuestro colegio, el delegado de Sanidad, don Francisco José García, y don Antonio Calvo, concejal de Sanidad de Tomelloso. Don Leonardo Dante González Quirós. Leonardo Dante González Quirós fue especialista en medicina familiar y comunitaria y desarrolló su labor asistencial durante años en la provincia de Ciudad Real, especialmente en el Centro de Salud de Malagón. Permítanme que cuente algo más de Leo, ya que trabajé unos años con él en Malagón. Era un hombre grande en todos los sentidos, porque era enorme, era altísimo, Leonardo. Y yo lo admiré y aprendí mucho de él por su sabiduría. Era un médico sabio. Esa sabiduría que da al abordaje del paciente los años de experiencia y una vida tan rica. Con él compartí, además de todo lo que tenía que ver con la medicina, conversaciones muy interesantes sobre el mundo, la sociedad o la política. Todavía le contaba a Eli que damos unos cursos de entrevista clínica a los residentes y yo siempre hablo de él, digo su nombre y le digo una frase que él decía siempre para referirse a esas personas que son un poco problemáticas y que dan problemas en todas partes por donde van, en el sistema sanitario, en el banco, en la tienda, en todas partes, ¿no? Cuando le explicamos a los pacientes cómo abordar situaciones complejas con personajes de ese tipo, yo le digo siempre una frase que él decía, es que hay algunos que siempre van arrastrando el poncho a ver quién se lo pisa, che. Pues eso. Siempre lo nombramos en los cursos, ¿no? En el momento de la pandemia continuaba en activo a los 73 años, ejerciendo como médico en la Residencia Geriátrica Virgen de la Sierra de Villarrubia de los Ojos, donde mantenía su compromiso con la atención a personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables durante la pandemia. Su trayectoria profesional estuvo marcada por la dedicación constante al cuidado de los pacientes, así como por una vocación que le llevó a seguir ejerciendo la medicina incluso en las etapas finales de su vida profesional. Quienes le conocieron destacan su entrega, su responsabilidad y su cercanía,
valores que definieron su ejercicio médico a lo largo de los años. Leonardo falleció el 20 de mayo de 2020 a los 73 años. Hoy lo recordamos como ejemplo de compromiso con la profesión médica, de vocación sostenida en el tiempo y de servicio a los demás hasta el final. Recoge la placa Elizabeth Moreno, su mujer, su esposa, también médico como nosotros. Entrega María del Mar Martínez Lao y yo misma, porque me apetece mucho. Doña Ana Figueras Juárez. Ana Figueras Juárez fue especialista en medicina familiar y comunitaria y desarrolló su labor asistencial en el Centro de Salud de Malagón, tras haber ejercido también en otras localidades de la provincia, como Villarrubia de los Ojos. A lo largo de su trayectoria profesional, compaginó la atención directa a pacientes con responsabilidades en el ámbito de la gestión sanitaria, desempeñando entre 2008 y 2015 el cargo de subdirectora médica del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Durante esta etapa, destacó por su implicación en la mejora de los servicios asistenciales y su compromiso con la calidad de atención al paciente. Quienes la conocieron resaltan su incuestionable profesionalidad, su capacidad de trabajo y especialmente su calidad humana, cualidades que marcaron su ejercicio de la medicina tanto en el ámbito asistencial como en el organizativo. Permítanme igual que hable de ella porque también la conocí directamente, al igual que a Leo, y quizás fue la primera médico que yo conocí en la provincia de Ciudad Real. Yo no soy de Ciudad Real y veníamos trasladados aquí y estaba en sanidad, pues seguramente mirando bolsa de trabajo, algún curso y tal, y ella estaba allí y de pronto se acercó, sin yo conocerla ni nada, pues para preguntarme quién era, qué tal, bueno, enseguida se acercó y yo me quedé impresionada de la simpatía, lo agradable que era. De hecho, llegué a casa y le dije a mi marido, madre mía, he conocido a una médico de aquí que es maravillosa, qué persona más magnífica. Ese es el primer recuerdo que tengo yo de Ana. Luego, pues en innumerables ocasiones hablamos con ella poco dentro de su cargo de la dirección del hospital y la verdad es que estaba siempre disponible y siempre dispuesta a hacer todo lo posible por arreglar lo que hiciera falta. Ana Figueras falleció el 13 de enero de 2021 a los 58 años tras meses de lucha contra la enfermedad. Yo creo que no estuvo tanto tiempo ingresada Ana, ¿no? Me da la sensación de que era menos tiempo. Y hoy la recordamos como una médica comprometida, cercana y entregada a sus pacientes, cuya trayectoria profesional deja una huella profunda en el sistema sanitario de nuestra provincia. Recoge la placa José María Buitrago, marido de Ana, y entrega el vicesecretario del colegio, don Pedro Zorrilla, nuestra decana, y el alcalde de Malagón, el señor alcalde de Malagón, Adrián Fernández. Don Jesús Montarroso Martín. Jesús Montarroso Martín fue especialista en medicina familiar y comunitaria. Desarrolló su labor asistencial en sus primeros años como médico rural en Carrizosa y posteriormente en el Centro de Salud Avenida de los Institutos de Alcázar de San Juan, donde ejerció como médico de familia. A lo largo de su trayectoria profesional, dedicó su trabajo a la atención directa a los pacientes, desempeñando su labor con tesón, como firme defensor de la atención primaria, uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario. Quienes compartieron con él el ejercicio de la medicina destacan su compromiso, su dedicación constante y su cercanía en el trato con pacientes y compañeros, poniendo en valor el trabajo en equipo como base de la atención sanitaria. Jesús Montarroso falleció el 30 de marzo de 2020 a los 64 años en los primeros momentos de la pandemia. Hoy en este acto su memoria permanece también a través de su familia
representada por sus hijos, hermanos y sobrinos. Siempre lo recordaremos como un médico entregado, cercano y comprometido con su profesión, cuyo trabajo, vocación y también su gran sentido del humor permanecen en la memoria de sus compañeros y de todos aquellos a los que atendió. Recogen la placa Alicia Montarroso, hija de Jesús Montarroso, su hijo José Antonio, perdonad que no lo tenía aquí anotado, José Antonio, y entrega el presidente del colegio y el alcalde de Ciudad Real, don Paco Cañizares. Don Samir Asi Mouseli. Samir Asi Mouseli fue especialista en medicina familiar y comunitaria y desarrolló su labor asistencial durante años en el Centro de Salud de La Solana, donde ejerció como médico de atención primaria hasta su jubilación en 2015. A lo largo de su trayectoria profesional, dedicó su trabajo al cuidado directo de los pacientes, siendo un referente para la población a la que atendió y formando parte esencial del sistema sanitario desde el ámbito de la atención primaria. Samir Asi Mouseli falleció el 30 de marzo de 2020 a los 71 años en los primeros momentos de la pandemia. En este acto no puede acompañarnos su familia, que en estos días se encuentra en Valencia, en el lugar donde descansa, y que hoy está representada en el recuerdo y el afecto de todos. Hoy lo recordamos como médico comprometido, cercano y cuya trayectoria permanece en la memoria de sus compañeros, de sus pacientes y de la comunidad a la que dedicó su vida profesional. Entrega la vicepresidenta del colegio, doña Berta Elegido, el señor alcalde, o sea, el señor presidente de la Diputación, y recoge Ángel Pérez en representación de la familia. Your faith was strong, but you needed proof. You said